Buenos días, Dios le bendiga, bienvenido a Mañaneando con Dios nuevamente. Es un placer, gracias al Señor, poder entrar a sus casas, que el Señor sea glorificándose en la vida de cada uno de ustedes. Me gozo nuevamente de que el Señor me permita compartir esta palabra con ustedes. Eh, Déjenme compartir un momento esto con el grupo de la iglesia. Denme un segundo, un momento. Ya les comparto. Ya le comparto. Aquí estamos, espero que hayan amanecido muy bien, que se encuentren con la mejor disposición, que sea el Señor obrando en sus vidas de una manera muy especial, ¿verdad? Que Dios me los guarde, me los cuide. Vamos a permitir, a ver qué nos habla Dios hoy, cómo eso puede influir en nosotros, ¿sí? Vamos a primeramente, como siempre hemos hecho, poner esto en manos del Señor y permitamos de que el Espíritu Santo nos guíe hoy, ¿sí? Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Padre Santo, en donde hemos venido tal y como somos, porque no podemos venir de otra manera, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la oración, reconociendo que tú eres todas nuestras vidas, Padre Santo. Gracias porque hasta aquí nos has traído, podemos decir Ebenezer. Gracias, Padre Santo, porque podemos alzar nuestros ojos a los montes, reconociendo que nuestro socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Gracias, Dios, por este momento especial en donde venimos delante de tu presencia. Primeramente para pedirte perdón, Señor, por los pecados, por la iniquidad y transgresiones cometidas por nuestros antepasados, nuestros padres, aún por nosotros mismos. Te pedimos que nos lave y nos limpie con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, y que nos ayude, Padre Santo, a seguir adelante. Te pedimos ángeles, Padre Santo, que estén ministrando cada uno de los lugares, las personas que se van a conectar en vivo, los que lo van a ver en diferido. Gracias, Padre de la Gloria, por permitirme, Señor, ser ese instrumento en tus manos, Padre de la Gloria, para llegar a cada una de estos hermanos y hermanas. Señor, en este momento te pedimos ángeles para que se vayan encadenando todos los espíritus de los aires, Señor, que quieran interferir con nuestra transmisión, que se vayan encadenando, llevándolo a los abismos sin retorno, sin reemplazo, se vayan encadenando a Dios y sus legiones de venganza, se van destruyendo todo plan de lavadón que se quiera estar en contra de nuestras vidas, nuestra familia, Padre de la Gloria, se vuelvan polvo y ceniza todos sus planes. Padre Santo, hoy subimos a tus tribunales, Padre de la Gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, para despactarnos, romper, Señor, todo aquello, Padre, la gloria que se fraguó, Padre Santo, y que ha sido consagrado este día jueves, Señor, dedicado al Dios Júpiter, conocido como Jehová Fomé, Padre, la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Aquí venimos todos en el poder del acuerdo, Padre Santo, rompiendo toda legalidad, Padre Santo, que el enemigo ha querido levantar, Padre Santo, en contra de nuestra vida por este día, Señor. Rompemos con todas actas, Padre Santo, que se hicieron, Padre Santo, y consagraron a Bafomé, Señor, a Zeus, Padre Santo, por medio de transgresiones, adoración, rebeldía, Señor, altivez, prepotencia, arrogancia, orgullo, Padre Santo, manipulación, seducción, intimidación, Señor, control, desorden, orgullo, Padre de la gloria, fama, Padre Santo, decadencia, ceremonia satánica y luciferiana, pacto, Señor, de sangre, brujería, hechicería, ocultismo, satanismo, encantamiento, fobia, Señor, mentiras, engaño, falsedad, baño para la buena suerte, esoterismo, horóscopo, Señor, usurpación, promiscuidad, competencia, Señor, falta de sujeción, miedo a la gloria, autoritarismo, racionalismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, rompemos y le quitamos toda legalidad, Señor, que el enemigo tiene sobre nuestras vidas por medio de estas situaciones, Señor, sobre este mundo entero, sobre este planeta, Padre Santo. Tus ángeles en medio de la gloria sean descendiendo, Señor, de lo alto del trono de Dios. Vayan a los 5 continentes, Padre Santo, al norte, al sureste y oeste, Padre Santo, limpiando, Señor,
limpiando la tierra, Señor, limpiando las aguas, Padre Santo, limpiando los aires, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios de la gloria. Declaramos que hoy salimos de los tribunales, Señor, con la sentencia que sale de tu trono, Padre Santo, a favor del cuerpo de Cristo que somos nosotros, Señor, la creación del universo entero, en contra de los enemigos espirituales, Padre de la gloria, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Activamos ángeles príncipes con espada de fuego, Señor, para que ejecuten esta sentencia, ya nación por nación, constelación por constelación, Señor, y todo el universo entero, Padre de la gloria, liberando los territorios, implantando tu diseño, Padre Santo del cielo, de salvación en todos los lugares, Padre Santo. Gracias, Señor, porque declaramos que hoy venimos con la legalidad del reino de los cielos, Padre Santo, estableciendo que es el día 5, Padre de la gloria, según tu calendario, Padre Santo, establecido de Génesis, Dios de la gloria, donde aún, Señor, las aguas obedecen al Creador, porque todo fue hecho por Él, para Él y en Él, Padre Santo, lo creemos, así lo declaramos, Señor, por lo cual, Señor, entramos al señorío de nuestro Señor Jesucristo, nuestra primicia, Señor, que fue, Señor, sembrar en nosotros para traer a la creación gracia y obediencia al Padre. Ángeles, en el nombre de Jesús, vayan buscando y encadenando a los enemigos espirituales y llevándolos al abismo sin retorno y sin reemplazo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Gracias, Dios, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, Señor. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, bendiciones a cada uno de mis hermanas y hermanas. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Bienvenida a cada una de las que se están conectando. Le doy gracias al Señor por su vida. Hoy vamos a ir al libro de Job, el capítulo 29. Vamos a analizar qué Dios nos enseña, qué Dios nos está hablando por medio de este hombre, uno de los tantos hombres y mujeres que hay en la Biblia, en la cual vemos grandes enseñanzas. Y aquí vamos a seguir escudriñando la que nos corresponde el día de hoy. Así que es importante saber que en el libro de Job, sobre todo en el capítulo 9, vamos a conseguir ciertas cosas. Lo primero que vamos a conseguir es la bendición de Dios. Esto nos recuerda la abundancia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Incluyendo su salud, la prosperidad y el bienestar familiar. Vamos a ver con respecto a eso. Otra cosa que vamos a conseguir en el libro de Job, el capítulo 29, es respeto y autoridad. Vean que aquí Job era reconocido por su sabiduría y rectitud, siendo escuchado y respetado por la gente de su pueblo. Otra cosa más que vamos a ver, el capítulo 29 de Job era el servicio a los demás. Aquí Job se describe a sí mismo como ojo para los ciegos y pie para los cojos, demostrando su compasión y ayuda a los necesitados. Otra cosa que nos enseña el capítulo 29 de Job es la influencia positiva. Vean que en Job, en su vida piadosa, inspiraba a otros a buscar la sabiduría y la justicia. ¿Qué otra cosa nos enseña el capítulo 29 de Job? Es el anhelo del pasado. Job anhelaba los días en que Dios lo cuidaba y mostraba su dolor por la pérdida de su relación con Dios. Y una última cosa que nos enseña, hablando de forma global, el capítulo 29 de Job, es que la alegría y la prosperidad del pasado se contrasta con la desesperación y el sufrimiento actual, lo que lleva a Job a cuestionar la justicia de Dios, como no ha pasado a muchos de nosotros. En algún momento hemos cuestionado la justicia de Dios porque no comprendemos o no entendemos cuál es el propósito de Dios por el cual estamos pasando a veces por ciertas circunstancias. Siempre, como hemos venido hablando, hay una enseñanza en medio de la dificultad, en medio de la problemática que se presente. Hay una enseñanza, nos toca saber qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Qué hay en nosotros que Dios desea cambiar y está permitiendo ciertas situaciones para que nosotros entendamos que no son los demás, somos nosotros los que tenemos que cambiar. En resumen de este capítulo 29, vamos a ver que es un capítulo de nostalgia y reflexión donde Job recuerda su vida pasada en la bendición de Dios y contrasta ese pasado con la adversidad que enfrenta ahora. Recuerden de lo que hemos visto. Perdió a sus hijos, perdió toda su pertenencia, le vino la enfermedad, los tres amigos se levantaron en contra de él, prácticamente lo juzgaron. La situación que Job supuestamente vivía según ellos
era por su pecado, tenía que arrepentirse, tenía que reconocerlo. Y así sucesivamente vemos cómo siguen atacando a Job. Pero pasemos. Recuerden que, como dije, este capítulo 29 de Job recuerda días mejores. Bendiciones a los que se siguen conectando. Dios bendiga su vida y que hoy sea un día muy especial en donde el Señor les hable y encuentren la paz y el gozo que están buscando en medio de ciertas situaciones. Que todo cansancio se vaya de sus vidas y que el Señor le dé nueva fuerza como la del búfalo. Vamos a ver las relaciones bendecidas de Job. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí donde están, que tienen su Biblia, van a buscar el capítulo 29 de Job. Vamos a empezar a leer del versículo 1 al versículo 6. Dice la palabra del Señor. Y reanudó Job su discurso y dijo: ¿Quién me diera volver a ser como meses pasados, como en los días en que Dios velaba sobre mí, cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza y a su luz caminaba yo en las tinieblas? ¿Cómo era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso aún conmigo y mis hijos alrededor mío, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite? Bien bonito. Bendiciones a los que se siguen conectando. Las metáforas y las comparaciones que hace Job aquí es algo muy elocuente y nos muestra que Job era un hombre muy sabio. Y es lo que muchas veces pedimos, sabiduría para poder hacer las cosas. Pero Dios derrama la sabiduría en cada uno de nosotros de una manera muy especial. No todos la recibimos igual, pero sí tenemos sabiduría. Y en este punto, esa sabiduría se ve más manifiesta cuando empezamos a hacer la voluntad del Padre. ¿Quién me diera volver a ser como en ese pasado? Empieza clamando Job desde el versículo 1. Y vean que aquí vemos que Job añoraba no solo los días antes de perder a sus hijos, su salud y su riqueza, añoraba especialmente los días antes de perder el sentido de la cercanía con Dios. En este caso, por todo lo que estaba viviendo este hombre, él sentía que Dios se había alejado, sentía que Dios lo había abandonado. Pero tú y yo, que hoy en día tenemos la posibilidad de leer la historia completa, sabemos que no es así. Y que hay una enseñanza en medio de este libro para cada uno de nosotros. Toda la Biblia es una enseñanza en específico. Pero nosotros que nos estamos dedicando al libro de Job, vemos que tiene muchísimas enseñanzas y que de una u otra manera cada uno de nosotros están pasando por situaciones así. No en todo el sentido de la palabra como Job, pero sí estamos pasando por situaciones y debemos aprender a confiar en Dios y saber de que el plan que Él tiene para nosotros es mayor. Hubo un tiempo en que José sentía que Dios lo guardaba y en esos días y que esos días ya habían terminado para él. En definitiva, nos ofrece una oportunidad de meditar sobre nuestra relación con Dios, de nuestra vida de fe y nuestra capacidad de superar las adversidades. La fe. La fe es algo muy esencial en nuestra vida. Siempre ya lo hemos repetido varias veces. Como está escrito en la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener fe para poder seguir avanzando en medio de de lo que esté pasando en nuestras vidas. No es fácil. Cada quien vive su situación de manera personal. Eh, a veces podemos llegar al punto de decir que nadie nos comprende, nadie nos entiende, pero son procesos que nos ayudan a crecer, son procesos que nos ayudan a ser mejor y, y son procesos que traen enseñanza de parte de Dios para nuestra vida, para hacernos mucho mejor, para que Él pueda sacar dentro de nuestro corazón o dentro de nuestra alma todo aquello que nos perturba, que está guardado allí, que muchas veces nos hace reaccionar de manera incorrecta y, y nos preguntamos por qué estoy actuando así. Al igual que Job, queridos hermanos y hermanas, debemos poner nuestra confianza en un Dios que nos protege y nos cuida, aunque a veces nos cueste percibirlo. Dios siempre ha estado con nosotros, va a seguir estando con nosotros, con cada uno. Un ejemplo claro, vuelvo
otra vez a recordar eso. Simplemente cierra tus ojos y recuerda desde que tiene uso de razón cuántos momentos de peligro Dios te ha librado, aun cuando no lo conocías. Ahí siempre ha estado Dios contigo, conmigo. Esto nos lleva a reflexionar que este primer versículo, el versículo 2, perdón, que en medio de la tormenta el alma anhela refugio, un rincón de calma donde la luz de Dios brille sin obstáculos. Tu alma y mi alma necesitan o anhelan ese descanso en medio de la adversidad. Y solo la luz de Dios puede darnos ese descanso que estamos buscando o que está buscando nuestra alma. A veces el peso de nuestras pruebas nos hace mirar hacia atrás, recordando tiempos de plenitud y certeza en su presencia. A veces añoramos lo que ya pasó y se nos olvida que nuestra mirada está hacia adelante y que debemos seguir la carrera. Lo que fue ya fue. Hayan sido momentos de alegría, hayan sido momentos de tristeza, hayan sido momentos de risas o momentos de lloro. Pero debemos seguir hacia adelante, no debemos añorar lo que ya ha pasado. Soltemos eso. Cuando yo era, cuando me encontré en tal situación, cuando no me faltaba nada. No, soltemos eso. Dios quiere entregarte nuevas cosas. Dios quiere que tú recibas las bendiciones que ya Él tiene predestinadas para ti aún ante la fundación del mundo. Y hay unas bendiciones establecidas para nuestras vidas. Lo único que nos toca es, como está escrito, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Busquemos el reino de Dios y su justicia y Dios se va a encargar de darnos todo lo que nos falta. A su manera, ¿sí? Eso sí, tenemos que tenerlo con claridad. Esa es su manera, no la nuestra. ¿Mm? Sin embargo, en esta nostalgia encontramos una invitación a descubrir nuevamente la cercanía divina. ¿Mm? Aunque la vida nos lleve por senderos inciertos, siempre podemos alzar nuestra voz. Como lo hizo Job, buscando ese abrazo que nos recuerda que no estamos solos. No estás sola, no estás solo. Dios está contigo. Y debes permitir que te abrace. Debes empezar a sentir esa presencia hermosa que es su Espíritu Santo allí a tu lado, allí soplándote, allí abrazándote, allí dándote el calor que necesitas y dándote a entender de que no estás solo, no estás sola. Así que nuestra fe renazca en cada recuerdo y nos impulse hacia adelante cuando buscamos, Señor, lo eterno en medio de lo efímero. Debemos seguir en esa carrera por esa promesa preciosa que es la vida eterna. Y en medio de esa carrera nos toca seguir dispuestos a hacer las cosas de Dios, hacer su palabra, hacer su voluntad y que eso transforme nuestras vidas. Del versículo 3, 4 y 5 dice que cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, cuando el favor de Dios estaba sobre mi tienda, cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo y mis hijos alrededor mío. Una nostalgia que estaba sintiendo Job, nostalgia que es válido y que tú y yo también hemos sentido. Lo que no es válido es quedarnos en el pasado. Sí podemos recordar y, y ver cómo eso que vivimos en algún momento nos ayuda a ser mejores y nos ayuda en una preparación que Dios ya tiene predestinada para que nosotros seamos ese instrumento en la mano de Dios. Un instrumento en el cual otras personas serán levantadas, almas serán rescatadas. Pero recuerden, es el poder, es la voluntad de Dios, es su soberanía. Tú y yo somos ese instrumento en sus manos. Es importante hablar de la palabra del Señor. No importa lo que piensen o digan de nosotros por hablar de la palabra. Lo importante es sembrar esa semilla y ya el Espíritu Santo se encargará de convencer a cada persona que tenga que convencer. Nosotros nos alegramos, nos gozamos en hacer el trabajo que Dios nos manda. Es lo más correcto. Vean que Job recordaba con cariño los días en los que parecía que Dios estaba a favor de él en lugar de estar en su contra.
Esto nos recuerda, hermanos y hermanas, el hecho de que la gran crisis de Job después de sus pérdidas catastróficas era principalmente espiritual, en el sentido que no sentía el apoyo y el socorro de Dios después de su pérdida. Muchas veces la guerra en nosotros es allí, es espiritual, y nos enfocamos más en lo terrenal, en lo físico, pero es en lo espiritual en donde está nuestra guerra. Es en lo espiritual en donde perdemos la fe, desmayamos, porque no vemos las cosas realmente ya como quisiéramos verlas. Y vamos a ver qué reflexiones nos dejan esos tres versículos, 3, 4 y 5. ¿Sí? La primera reflexión que podemos conseguir y es del versículo 3. Nos recuerda que nunca estamos solos en momentos de oscuridad. Dios está allí para iluminar nuestro camino y darnos la fuerza que necesitamos para superar cualquier dificultad. Y es una realidad. Dios está allí, Dios es el que nos da la fuerza, Dios es el que nos hace volar alto como el águila. Él es el que nos impulsa a seguir adelante en medio de cualquier adversidad. Esto nos lleva a que al buscar la luz divina y confiar en su guía, podemos encontrar la paz y la resolución que necesitamos para avanzar en nuestra vida. Este versículo 3 nos muestra que aunque las sombras nos rodeen, siempre hay una luz que ilumina nuestro camino y la presencia, y es nada más y nada menos que la presencia de Dios. Su presencia es el anhelo más grande que tú y yo debemos tener, el anhelo de esa pasión, de ese deseo de estar en su presencia constantemente, aún en medio del desierto de las pruebas. Su presencia es la que nos anima a seguir adelante, su presencia es la que nos lleva de la mano para que podamos poder salir de todas esas circunstancias que de una u otra forma nos puede estar atormentando. Esa luz no solamente es nuestra guía, sino que también nos da fuerza para seguir avanzando. Al sostenernos en fe y buscar esa conexión divina, encontramos consuelo y claridad, recordando que jamás estamos solos en nuestra travesía. Que nos permite reflexionar el versículo 4 que ya leímos. Nos invita a reflexionar sobre nuestro pasado y sobre nuestros días de juventud. Tú y yo estamos llamados a reconocer la seguridad y protección de Dios, que Dios nos brindó cuando éramos jóvenes, y buscar esa misma conexión divina en este momento actual. Esto nos lleva a entender que si cultivamos nuestra relación con lo divino y vivimos nuestras creencias religiosas, podemos encontrar esa misma protección y seguridad que Job describió hace tanto tiempo. Y esa seguridad que tú y yo necesitamos, anhelamos. Nos hemos sentido muy inseguros por ciertas circunstancias que de una u otra manera nos afligen. Problemas que se han levantado, cosas que se presentan inesperadamente y nos sentimos afligidos. Pero debemos aprender a soltar todas esas cargas en el Señor. La tercera reflexión que traemos y viene de parte deriva del versículo 5, nos muestra que en los momentos en que la vida se vuelve difícil y el camino parece incierto, hermanos y hermanas, es fundamental recordar que no estamos solos. Lo sigo repitiendo, Dios está con nosotros. Tanto la presencia amorosa de Dios como el apoyo incondicional de nuestra familia son regalos preciosos que nos brindan consuelo y fortaleza. Y muchas veces en nuestra desesperación porque no vemos el resultado, terminamos peleando inclusive con nuestra propia familia. Dios no quiere eso. Dios quiere que salgamos adelante. Sí quiere quitar todas las dificultades que aún aquellas que causan la misma familia, que lamentablemente pasa. Tenemos obstáculos dentro de nuestra propia familia, pero debemos clamar a Dios para que Él haga la obra y nos dé una respuesta correcta en base a lo que estamos anhelando y pidiendo. Esta conexión divina y humana nos invita a abrazar la esperanza y a valorar esos lazos que enriquecen nuestra existencia, iluminando incluso los días más oscuros en luz y en amor. Recuerden, Dios es amor. Y ese amor tiene que ser reflejado en nosotros. Debemos movernos en ese sentido. No es que vamos a
olvidar lo que nos han hecho, pero no le vamos a pagar con la misma moneda. Vamos a clamar por la misericordia de Dios para que Dios transforme esos corazones y esas personas puedan seguir adelante y busquen y anhelen un encuentro con el Señor. Seamos un instrumento de bendición y no de maldición. Clamemos por las almas y la vida de las otras personas para que Dios haga cambio. Sabemos que hay personas que tienen ese corazón muy endurecido. Es una realidad, no se puede negar. Pero solo Dios puede cambiarlo. Y está en ti y en mí clamar para que esas personas sean rescatadas. Reciban esa oportunidad que Dios también le sigue dando a muchas personas. Recuerden que Dios claramente nos enseña que Él no quiere que ningún alma se pierda. Pero no todos van a llegar allá. Solamente Dios sabrá quiénes. Y nosotros nos toca trabajar para que sean lo máximo posibles. El versículo 6 es bonito porque dice: Job, cuando en leche se bañaban mis pies y la roca me derramaba ríos de aceite. Precioso. Aquí habla de una provisión muy grande, una prosperidad muy acentuada. Vean que Job pintó un cuadro hermoso, aunque exagerado, pero un cuadro hermoso, no lo podemos negar, de su anterior vida feliz. Realmente sentía que estaba en comunión con Dios y que la bendición fluía en cada área de su vida. Así a veces no hemos sentido que la bendición de Dios fluye en cada área de nuestra vida, pero otras veces no hemos sentido que es todo lo contrario. Y ese es el vaivén en donde Dios no quisiera que tuviéramos nosotros. Dios desea que a pesar de la adversidad nosotros nos gocemos. A pesar de la enfermedad nos alegremos. Porque en Él siempre hay una solución. En Él siempre hay una respuesta. Y en vez de quejarnos, debemos ser agradecidos y aprender qué me quiere enseñar Dios. Qué Dios desea que yo cambie. Qué Dios me está diciendo que debo entregarle. Porque hay cosas que todavía no le hemos entregado a Dios. Debemos examinarnos, debemos permitir que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele qué hay en nosotros que todavía necesita ser cambiado. Aquí podemos entender la importancia del agradecimiento, la gratitud, la bendición de la provisión de Dios y construir una actitud de fe y esperanza para el futuro. ¿Somos agradecidos constantemente o en algunos momentos? ¿Sabemos vivir en la abundancia y en la escasez? Es algo que el apóstol Pablo nos hablaba muy claro, que él sabía vivir en la abundancia, en la escasez, en la alegría, en la tristeza. Por eso después termina diciendo por allá en Filipenses, que todos no sabemos ese versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero deberíamos leer el contexto de ese versículo para que entendamos por qué Pablo decía eso. Pablo se gozaba en todo momento, aún en las adversidades, de estar en la presencia de Dios. ¿Queremos ser como Pablo? Tenemos que pagar el precio, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante. Aquí podemos entender la importancia del agradecimiento. Seamos agradecidos no por todo lo que está pasando. Dios sabe por qué. Esto nos lleva a entender que nos recuerda que la abundancia de Dios en nuestras vidas nos anime a seguir confiando en Él. No solamente por ciertas situaciones, constantemente. Por eso el Salmo 23 claramente dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. En delicado pasto me hará descansar, en tu agua de reposo me pastoreará. Dice la palabra que reconfortará nuestra alma, que nos guiará por senda de justicia por amor a su nombre, no a nosotros, a Él. Esto nos lleva a pensar hoy, este versículo 6, que en situaciones difíciles es fundamental mirar hacia atrás. Sí, es correcto.
y recordar los días en que la abundancia nos acariciaba con su calidez. O nos invita a recordar que en cada bendición, cada gota de amor y cuidado divino forma parte de un legado de gracia inagotable, solo por su gracia. Ese favor inmerecido, tú y yo estamos aquí todavía. Es el amor de Dios, es su misericordia y debemos ser agradecidos por eso. Te pregunto, ¿diste gracias hoy porque abriste tus ojos? ¿Diste gracias a Dios o ahora es que te estás recordando? Debemos de tener a Dios en el primer lugar que Él se merece. Ser agradecido cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Ser agradecido en todo momento, durante todo el día. Gracias. Gracias por cada situación, sea buena, sea mala. Miren, a mí me tocó ayer hacer una pequeña diligencia y por simplemente no agregar una letra a la dirección que me dieron, di sin mentirle como 6 vueltas y no conseguía la dirección. Y no la conseguía. Hasta que la persona me respondió, me pidió perdón porque me había dado una dirección incompleta. Pero lo que más me dio risa y me gocé en eso es que cuando tuve la dirección correcta por ese lugar, pasé las 6 veces, las 5 veces que di la vuelta, pasé por ese lugar y no lo vi porque me enfoqué específicamente en lo que ya tenía en la mano. Y, y el punto de que no la conseguía me desesperó y la desesperación no me permitió ver que estaba pasando por frente de ella. Por eso que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Así que nuestras memorias de tiempo pasado sean un faro de esperanza en nuestras noches oscuras, recordándonos que aunque hoy enfrentamos retos, que no es mentira, la mano de Dios sigue extendiéndose en nuestra dirección, lista para proveer y sostener con su infinita generosidad. La generosidad de Dios siempre nos alcanza, aunque Él también nos prueba para ver qué tanta fe realmente tenemos nosotros, cuánto confiamos en Él. Y muchas veces también nos prueba porque es necesario que podamos crecer espiritualmente para poder seguir avanzando a lo que Él nos ha llamado y para capacitarnos y tener la capacidad para poder recibir todo lo que el Padre quiere entregarnos. Del versículo 7 al 17, aquí vamos a ver cómo Job era bendecido en sus relaciones con la gente. Dice la palabra del Señor: cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi asiento, me veían los jóvenes y se escondían. Y los ancianos se levantaban y permanecían en pie, los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca. La voz de los nobles se apagaba y la lengua se les pegaba al paladar, porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba testimonio de mí, porque yo libraba al pobre, el pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía nada, no tenía quien lo ayudara. Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón de la viuda yo llenaba de gozo. De justicia me vestía y ella me cubría como manto y turbante en mi derecho. Ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Padre era para los necesitados y examinaba la causa que no conocía. Quebraba los colmillos del impío y sus dientes arrancaba la presa. Buenos días, bendiciones a los que se siguen conectando. Vean, empieza diciendo Job: cuando yo salía de la puerta de la ciudad. Aquí Job recordó cuán respetado era en la comunidad. Job recordó que tenía una posición de liderazgo comunitario y que era respetado por los jóvenes y honrado por los ancianos. Incluso príncipes y principales guardaban silencio y lo escuchaban. Vean que era un hombre muy respetado, pero ese respeto se lo ganó. Este versículo es uno de los muchos pasajes impactantes de la Biblia que puede inspirarnos a tomar un rol activo en la comunidad, desde liderazgo en la comunidad hasta actividades de voluntariado. Puede tomar varias formas.
comunidad, el respeto que nos ganamos. Siempre van a salir problemas, siempre va a salir el chismoso, el envidioso, pero si hacemos las cosas correctas, formamos un legado de respeto, un legado en donde las personas reconocen todos los esfuerzos que podemos estar haciendo para que la comunidad salga adelante. Pero independientemente de cómo decidamos participar, debemos recordar que escuchar a los demás es crucial para aprender y mejorar. Escuchar más, hablar menos, para que a través del escuchar podamos tener la respuesta correcta de parte de Dios para las personas. No seamos ligeros, porque en nuestra ligereza, en vez de dar una palabra de aliento, podemos emitir una palabra que hiera a las personas. Debemos ser muy cuidadosos en eso. Si seguimos el ejemplo de Job, mis queridos hermanos y hermanas, podemos unirnos a nuestro entorno y hacer nuestra parte para marcar una diferencia en el mundo. Empieza con tu propia familia. ¿Qué cambios se pueden generar allí? Aunque sabemos que esa es la que más se nos levanta, ¿eh? Es la que más nos genera problemas, en el sentido de que son los que más se burlan y como lo tenemos cerca, no escatiman el esfuerzo en burlarse de nosotros. Sin embargo, debemos seguir confiando en Dios y gozarnos nosotros en el momento en que Dios ya toca sus corazones y los jala a sus regazos, ¿sí? Los trae y los pone a que le sirvan a Él. Este versículo 7 nos permite deducir o concluir que en el eco de las palabras de Job encontramos una invitación a ser faro de esperanza en nuestras comunidades, empezando por nuestra familia. Repetimos eso. Al igual que él, cada uno de nosotros puede salir a la plaza donde las historias de vida se entrelazan y las voces claman para ser escuchadas. Salimos en la plaza y escuchamos todo tipo de conversación, sin excepción. Todo tipo de conversación, todo tipo de queja. Escuchemos cada cosa y en el fondo de esas palabras podemos sentir un vacío que hay en esas personas, que tienen una necesidad, pero tratan de ocultarla en medio de esas cosas que dicen. Y de verdad que vemos que hay mucha necesidad de Dios, muchísima. Así que hay bastante trabajo por hacer. Esto no se trata solo de ocupar un lugar en la comunidad, sino de abrazar un llamado a la empatía y la acción. La empatía, sentir lo que siente la persona, ponerse en sus zapatos. Antes de hablarle, en nuestro pensamiento, en nuestro interior, llegar a sentir lo que esa persona está sintiendo. Y eso va a ser un gran punto en donde podamos arrancar a decirle las cosas correctas. Imaginemos el impacto que podríamos tener si escucháramos activamente, generando un diálogo que propicie la comprensión y la colaboración. Un diálogo que propicie la comprensión y la colaboración. Por eso es que hablamos de la empatía. Porque esa empatía va a permitir establecer un diálogo correcto de comprensión y de colaboración, y las personas van a sentir que son escuchadas, que se les está prestando atención. Al final, nuestro legado será la huella que dejamos en los corazones de aquellos que nos rodean, un recordatorio permanente de que al igual que Job podemos ser agentes de cambio y compasión. El versículo 11 nos sigue diciendo: porque el oído que oía me llamaba bienaventurado y el ojo que veía daba testimonio de mí. Qué precioso es eso. Job no solo tuvo la atención de la gente y los líderes de la ciudad en días pasados, también también le era agradable, ¿sí? Los agradaba y los ayudaba en todo lo que podía. Job era un hombre generoso, un hombre que con todo lo que hacía la gente le decía que era bienaventurado. Bienaventurado es como decir 3 veces bendecido. Y los que lo escuchaban por medio de lo que Job hacía daban testimonio de él. Y es lo que debemos buscar, que la persona den testimonio de Dios a través de nosotros, de lo que
Dios ha hecho en nuestra vida, los cambios que Dios genera en nosotros y que se ven reflejados. Decir soy cristiano implica que debe haber cambio en nosotros. Si yo digo que soy cristiano, no puedo seguir siendo el mismo. Tiene que haber un cambio. Sabemos que hay muchas cosas todavía por cambiar, pero se tienen que empezar a reflejar esos cambios. Tienen que empezar a mostrarse. Las personas tienen que empezar a ver que somos diferentes, que no nos estamos comportando como antes, que muchas cosas han ido cambiando en nosotros. Es el punto en donde tú y yo debemos permitir que el poder de Dios se vea reflejado en nuestras vidas. Esto es un testimonio de bendición en la vida de Job. Aunque enfrentó pruebas y sufrimientos externos, fue bendecido por la opinión favorable de las personas a su alrededor por ser justo y recto ante los ojos de Dios. Esto nos lleva a entender que al leer este versículo 11 de Job, podemos ver la mirada hacia nuestras propias vidas y preguntarnos. Te puedes preguntar allí y te invito a que te hagas la pregunta. ¿Qué tipo de huellas está dejando tú en los corazones de los demás? Simplemente hazte la pregunta y reflexiona. Eso te va a ayudar a entender si todavía hay muchos cambios que debes permitirle que Dios lo haga. Dios no te va a obligar a nada. Nosotros debemos permitirle al Espíritu Santo que empiece a cambiar esa cosa de nosotros, empiece a trabajar. La vida de Job nos recuerda que nuestra conducta y actos de bondad pueden resonar en el entorno y generar el eco de una gratitud y admiración. Pero eso no quiere decir que nos vamos a volver altivos y orgullosos, porque somos reconocidos por otros, no, por el contrario, debemos mantener la humildad, esa humildad en la cual caminamos. Nunca debemos olvidar lo que Dios ha hecho por nuestras vidas, lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, de dónde Dios nos sacó, el momento en que Dios nos llamó, ¿en qué estabas? ¿Qué estabas haciendo en el momento que Dios te llamó? ¿Cómo era tu vida? ¿Estás viendo cambios? Debes permitir que sigan sucediendo los cambios. Este cambio es constante, es diario. Dios no va cambiando poco a poco. Claro, su infinito poder podría hacerlo simplemente con chaquear los dedos de hoy para mañana. Pero es un proceso en donde Dios nos enseña y nos ayuda a entender cómo son las demás personas. Cada uno de nosotros tiene pensamientos que pueden ir en contra de lo que piensa otra persona, porque no concuerdan. Lo importante es que Dios nos enseña a no a pelear por esos pensamientos, sino por el contrario, ayudarlo a que cambien, pero que esos cambios piensen en nosotros mismos. Así, al actuar con justicia y amor, también seremos considerados bienaventurados, no solo por Dios, sino por los quienes nos rodean, y es lo que quiere el Señor en nuestras vidas, que seamos bienaventurados, 3 veces bendecidos, no solamente por Dios, sino por otras personas. Vuelvo y le repito, sabemos que hay muchos que van a desear todo lo contrario a lo que estamos haciendo, pero debemos seguir confiando en Dios, Él nos lleva hacia adelante. Los versículos 12, 13, 14 y 15. Porque yo libraba al pobre que clamaba, el corazón de la viuda yo llenaba de gozos, ojo era yo para el ciego y pie para el cojo. Aquí vamos a ver que Job describe cómo su reputación de sabiduría y bondad era merecida. Job fue un hombre especialmente con los pobres y desfavorecidos. Y debemos en el momento que Dios mueve nuestro corazón ayudar a otros. Si el sentir es que es Dios el que nos está mandando a hacerlo, debemos hacerlo. No preguntemos por qué ni para qué, simplemente hacerlo, obedecerlo. Dios se va a encargar de retribuirnos lo que estamos haciendo. Con respecto al versículo 12 podemos reflexionar que a veces en nuestra rutina diaria podemos olvidar el impacto que nuestras acciones pueden tener en la vida de otros. Vean que Job nos recuerda que incluso un pequeño gesto de ayuda hacia los demás necesitados puede ser un rayo de esperanza para aquellos que luchan. No se trata de cambiar el mundo de una sola vez,
porque no lo podemos hacer, sino de sumar nuestras pequeñas contribuciones y hacer la diferencia en la vida de alguien. Esas acciones pueden llenar nuestra vida de propósito y alegría. Con respecto al versículo 13, podemos reflexionar que nos recuerda que en cada acto de bondad, por pequeño que sea, puede ser una luz intensa en la vida de quienes nos rodean. Esto nos lleva a que al abrazar la fragilidad humana y ofrecer apoyo sin reservas, no solo fortalecemos a otros, sino que también nos acercamos al corazón de Dios. Así que cada día debemos buscar de ser ese faro de esperanza y amor, reflejando la compasión de Job, que Job vivió y que nos invita a practicar a nosotros diariamente. Con respecto al versículo 14, nos puede enseñar hoy que al final del día, vestirse de justicia no es solo un deber, sino una forma de vida que nos hace brillar. Este versículo de Job nos recuerda que la justicia es más que una simple palabra, es la base de nuestras acciones y de nuestras interacciones. Así que cuando optamos por la justicia no solo llevamos un atuendo admirable, sino que también inspiramos a quienes nos rodean a hacer lo mismo. Así que te pregunto, ¿por qué no hacer la justicia nuestra propia favorita cada día? ¿Por qué no hacer de la justicia de Dios eso? Pero no es que vamos a estar clamando por justicia, ¿sí? No quiero que me malinterpreten, no, sino que hacer las cosas correctas para que lo bueno siga llegando a nuestra vida y la persona lo vean reflejado. Con respecto al versículo 15, podemos reflexionar que nos muestra que a veces la vida nos presenta momentos en los que podemos ser la luz o el soporte para otros, justo como Job lo menciona ahí en ese versículo. Así que en un mundo que se siente abrumador, un mundo que abruma, que causa mucha confusión, causa dolor, causa mucha tragedia, ofrecer una mano amiga o simplemente escuchar puede marcar la diferencia. Así que la próxima vez que veas a alguien luchando, recuerda que ser ojos para el cojo o pies para el cojo, ojo para el ciego, perdón, o pie para el cojo, no requiere grandes gestos, solo un corazón dispuesto a ayudar. Con solo eso, Dios se agrada. Que tu corazón esté dispuesto a ayudar, que tu corazón esté dispuesto a obedecerlo y hacer su voluntad. Del versículo 18 al versículo 20, aquí vamos a ver el antiguo sentido de seguridad y confianza de Job. La palabra del Señor dice: entonces pensaba, en mi nido moriré y multiplicaré mi día como la arena. Mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche en mi rama. Conmigo siempre es nueva mi gloria, y mi arco en mi mano se renueva. Qué descripciones tan bonitas hay en este libro de Job. Descripciones profundas, que creo que muchas veces, así como en muchos pasajes de la Biblia, los leemos de manera superficial, pero no buscamos qué profundidad hay en cada cosa que Dios nos está diciendo en su palabra. Entonces empezó diciendo Job, en mi nido moriré y multiplicaré mi día como la arena. Vean que en su anterior confianza Job se sentía que moriría feliz y seguro en su nido, después de una vida larga y buena. Esto nos lleva a nosotros a pensar hoy que vemos que a veces la vida parece una montaña rusa de emociones y nos olvidamos de lo que realmente importa. Job nos recuerda que anhelar una vida llena y satisfactoria no es solo un deseo, sino una meta que debemos proseguir. Al igual que Job, todos queremos vivir rodeados de amor y conexiones significativas, disfrutando de cada momento como si fuera un regalo. Así que en lugar de dejar que el caos nos abrume, tomemos un tiempo para reflexionar sobre lo que realmente queremos y cómo podemos construir nuestra playa de arena en la vida cotidiana. ¿Cómo puedes tú gozarte en medio de todo lo que vives diariamente? El versículo 19 y 20 dice que mi raíz se extiende hacia las aguas y el rocío se posa de noche sobre mí, sobre mi rama. Y como siempre es nueva mi gloria. Qué
qué cosas nos llevan a reflexionar mucho con todo lo que tiene que ver con el libro de Job. Aquí vemos que podemos sentir el sentido previo de bendición y abundancia de vida de Job. Su anterior vida, vemos, lo primero fue bendecida con respecto a la crisis que estaba viviendo actualmente. Y esa crisis lo pudo llevar a sentir que era insoportable y aparentemente más injusta. Esto nos lleva a pensar que o nos invita a reconocer que nuestras vidas necesitan la suavidad del rocío divino y la fortaleza del agua que fluye de Dios. Dios es la fuente, no debemos apartarnos de esa fuente. En medio de las tormentas y pruebas, aferrarnos a nuestra fe es como mantener nuestras raíces en lo profundo del manantial de su amor. Esto podemos deducir que si permanecemos cerca de Él, nuestras ramas se llenarán de vida y frescura, permitiéndonos enfrentar cualquier desafío con esperanza y resiliencia. Debemos permanecer aferrados, pegados a esa fuente. Así que cada día que busquemos estar conectados a la fuente de nuestra vida espiritual, cultivando así un crecimiento que sobrepase las adversidades. Dios es la única fuente, no hay otra. No busquemos fuentes donde no lo hay. Nuestra principal fuente es Dios. Podemos seguir pensando que es interesante que en medio de las pruebas se puede encontrar en la renovación de la honra de Dios hacia nosotros y en su fortaleza espiritual la clave para enfrentar los desafíos de la vida que día a día vivimos. Esto nos recuerda que incluso en los momentos más difíciles, y es una realidad, podemos encontrar fuerza dentro de nosotros al actuar con integridad y mantenernos firmes en la fe. Nuestras decisiones nos alinean con nuestros valores. Nuestra dignidad se renueva y nos preparamos para el combate de la vida, cual si tuviéramos un arco en nuestras manos, listo para ser usado con destreza. Debemos permitir que Dios nos siga preparando. No pongamos más obstáculos, no pongamos más resistencia. Dejemos que Dios haga el cambio que tiene que hacer en nosotros. Así conseguiremos victorias, grandes victorias. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Para finalizar, el versículo 25, del 21 al 25, dice la palabra del Señor: me escuchaban y esperaban y guardaban silencio para oír mi consejo. Después de mi palabra no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a gota mi discurso. Me esperaban como a la lluvia y abrían su boca como a lluvia de primavera. Yo les sonreía cuando ellos no creían y no abatían la luz de mi rostro. Les escogía el camino y me sentaba como jefe y moraba como rey entre las tropas, como el que consuela a los que lloran. De verdad que estas descripciones de Job nos permiten reflexionar mucho. Vean que empieza diciendo Job: me escuchaban y esperaban, después de mi palabra no hablaban de nuevo. Aquí vemos que Job nuevamente recordó cuán respetado y estimado era en la comunidad. Había sido un hombre honrado por sus sabias palabras. Esto nos lleva a pensar hoy que a menudo nos encontramos rodeados de ruido y opiniones desviadas que nos llevan a perder de vista lo que realmente importa. Este versículo 21 de Job nos enseña la belleza de ser un consejero sabio y el poder que tiene la escucha atenta. En nuestras interacciones diarias recordemos que el simple acto de escuchar con paciencia puede abrir la puerta a un entendimiento más profundo y a relaciones más significativas. Si somos humildes en nuestra disposición a aprender de los demás, cultivaremos un entorno donde florezca la sabiduría y el amor genuino. Siempre tenemos algo que aprender de los demás. No creamos que no las sabemos todas. Siempre hay algo que aprender. Siempre. Aún de personas en ciertas situaciones parecieran estar por debajo de nosotros. Y no es así. Para todo Dios, todos somos iguales. Y siempre hay algo que aprender. Siempre. De personas, de situaciones que nos rodean.
siempre. Debemos estar atentos, debemos aprender a escuchar. Del versículo 22 podemos concluir que es una muestra de la sabiduría que tenía Job, de cómo era valorado por los demás. Podemos aplicar esto en nuestra vida diaria reflexionando sobre la importancia de escuchar a personas sabias y hablar con sabiduría y respeto en nuestras interacciones. Sobre todo eso, el respeto. Así nos gusta que nos traten, ¿verdad? Con respeto. Así debemos tratar nosotros a los demás. Debemos escucharlos, debemos dejar que se expresen, aún hasta en los conflictos. Quizás en ese momento el silencio es tu mejor arma. Eso es lo que te va a ayudar a vencer. Esto nos muestra la profundidad y calidad literaria del libro de Job, que sigue siendo relevante e inspirador incluso en la actualidad. Y para terminar el versículo 25, dice, les escogía el camino y me sentaba como jefe. Todo lo que hacía Job. Qué fuerte. ¿Será que si Dios nos da esa gran bendición que muchas veces le hemos estado pidiendo, somos capaces de ayudar a otros? ¿Será que le cumplimos a Dios todo lo que le hemos dicho si nos bendice? Señor, bendíceme para bendecir a otros. ¿Será que después que Dios te bendiga, eres capaz de soltar todo lo que te toca soltar? Le escogí el camino y me sentaba como jefe, termina diciendo Job. Esto resalta el tremendo contraste entre la estima anterior que disfrutaba Job y la terrible crítica que había soportado a sus amigos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hubo un tiempo en que nadie hubiera criticado a Job como lo hacen ahora sus amigos. Y así momentos en donde hemos pasado y todo es felicidad, pero hemos pasado en otro momento en donde todos nos critican. Pero no debemos olvidar de que Dios nos demanda amor en medio de esas críticas, esos señalamientos. Para concluir, este versículo 25 nos muestra el modelo de liderazgo y dirección que deberíamos seguir en nuestra vida. No solo en nuestra propia, perdón, no solo en nuestra propia comunidad, sino en todas las situaciones en las que nos encontremos. Debemos seguir el ejemplo de Job y recordar la importancia de guiar, apoyar y consolar a los demás, representando así una influencia positiva en el mundo que nos rodea. Esto nos permite tener una última reflexión y vemos que aquí encontramos una invitación a considerar el impacto que podemos tener en la vida de quienes nos rodean. ¿Qué impacto estamos teniendo? Así como Job fue un faro de luz y esperanza para su comunidad, nosotros también podemos ser ese apoyo incondicional que brinda consuelo y dirección. A través de nuestras acciones, hermanas y hermanas, nuestras acciones cotidianas, lo que hacemos día a día, recordemos que cada palabra y gesto cuenta, y con un corazón lleno de amor podemos guiar a otros en su camino, construyendo un entorno donde todos se sientan valorados y escuchados. Tú quieres ser valorada, valorado, tú quieres ser escuchado, escuchada. También debes aprender o debemos aprender a valorar y a escuchar a los demás. Aunque en ciertas situaciones puede ser que no tengan razón en lo que dicen, pero debemos respetar sus opiniones. Una cosa es respetar las opiniones, otra cosa no es compartirlas, porque no todo lo que nos pueden decir lo podemos aceptar como una verdad, pero respetamos. Ese respeto va a ayudar a que nosotros también seamos respetados, ¿sí? Así que ahí donde estás, cerremos nuestros ojos, permitamos entregar este día a Dios para que obre en cada cosa que nos toque hacer y siga trabajando en nosotros haciendo cambios. Y que nos enseñe que cada día debemos confiar más en su poder, en su grandeza. Padre, yo te doy gracias porque me has permitido hablar de tu palabra. Gracias, Señor, por este momento en donde nos enseñas, Padre de la gloria, que debemos ser consecuentes con lo que decimos. Debemos respetar lo que dicen los demás, debemos valorar sus opiniones, Señor. Aunque pueda ser, Padre Santo, que no estén
en todo lo cierto que quieran decir, pero de respetar, Señor, nos enseña que también nosotros somos respetados. Enséñanos, Padre Santo, a hacer esa influencia no solamente en nuestra familia, sino en la comunidad que nos rodea, en nuestros lugares de trabajo, Señor, en donde estemos, en cada situación podamos influenciar, Señor, por medio de tu palabra. Padre, reconocemos que la grandeza es tuya, el poder es tuyo, pero que sí somos un instrumento en tus manos, Padre Santo, para hacer tu voluntad, Señor, y otras personas lleguen a tus caminos. Padre, gracias porque tú nos escogiste ante la fundación del mundo. Gracias porque estamos aquí, Padre Santo, porque todavía te place. Gracias, Señor, por tanto amor, Señor. Gracias por tu gracia, ese favor inmerecido, Señor, en el cual entregaste a tu Hijo Jesucristo por nosotros, Padre Santo. Gracias, mi Dios de la gloria, porque aún a veces en medio de situaciones de dolor, de enfermedad, que no comprendemos, Señor, tú estás allí, has estado allí, seguirás estando allí, Padre Santo, levantándonos y dándonos la fortaleza, Señor, dándonos la confianza. Padre, hoy te pedimos que nuestra fe, Señor, crezca cada día más, Padre de la gloria. Queremos crecer en eso, Padre Santo, crecer en fe, Padre de la gloria, porque por medio de la fe, Padre Santo, sé que podemos orar en muchas cosas, porque tú te gozas, Padre Santo. Por medio de la fe movemos tu corazón. Por medio de la fe, Señor, hacemos que tu poder se manifieste en nuestras vidas. Gracias, Dios, por este tiempo, este momento en donde he compartido con cada una de mis hermanas y hermanas. Bendice sus días, Padre Santo, en todo lo que tenga que hacer, en los lugares donde les toque ir, Padre Santo. Quita toda aflicción, Señor, derriba, Padre Santo, todo aquello que se quiere levantar en contra de ellos, derriba los muros y antemuros. Sabemos que tú peleas por cada uno de nosotros como poderoso gigante. Gracias, Padre de la gloria, porque escrito está que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Creemos en ese Dios grande y poderoso que tú eres. Creemos en nuestro Señor Jesucristo. Creemos en un Cristo vivo que está sentado a tu diestra. Y creemos en el Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro mejor amigo, que nos redarguye pecado, justicia y de juicio y nos ayuda a avanzar en medio de tantas cosas. Gracias, Padre Santo, en esta mañana tan especial. Nuevamente, Padre Santo, que la paz tuya, Señor, la paz del Eterno sea sobre la vida de cada uno de estas personas, sobre sus familias, sobre sus casas, Padre de la gloria. Que tus ángeles vayan protegiendo. Los levantamos en el nombre de Jesús un vallado de ángeles, Señor, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste. Que así como los lleva afuera de su casa a hacer cosas, Padre Santo, los regrese con bien y los cuide dentro de su casa de cualquier tipo de problema. En el nombre de Jesús atamos y reprendemos tu espíritu de retaliación, de venganza, de golpe contra golpe, revancha, ataque contra ataque, muerte prematura, accidente de cualquier tipo, Padre Santo, entre el hogar, laboral, aún en la calle, Padre Santo, de caídas. Padre de la gloria, atamos y reprendemos tu espíritu inmundo de robo, atraco, secuestro, estafa, emboscada, engaño, asesinato, violadores, mentirosos, chismosos, envidiosos, Padre de la gloria. Declaramos que todo plan de la tiniebla en contra de nuestras vidas, nuestra familia y seres queridos quedan nulos, sin poder y sin autoridad. Tu fuego consumidor, Padre Celestial, cae en ese campamento, todos esos planes se queman, se vuelven polvo y ceniza, quedan sin poder y sin autoridad, quedan inoperantes, Padre de la gloria. El enemigo cae por el suelo, está confundido, huye espavorido. Ángeles, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, persíganlo, encadénenlo, llévenselo a los abismos y los sin reemplazo. Padre de la gloria, que toda aflicción, toda presión, toda preocupación salga de nuestras vidas, Padre de la gloria, toda enfermedad. Hoy clamamos a Jehová Rafa, Jehová Jireh, Señor, por nuestro sanador, por nuestro proveedor, Jehová Shabbat, Señor, el Jehová de los ejércitos que pelea por nosotros. Gracias, mil gracias, Padre Santo. Te amamos, te glorificamos, te exaltamos y oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, mi querida hermana y mis hermanos. Bendiciones. Gracias por su tiempo, gracias por su disposición. Recuerden, mediten en lo que Dios le está trayendo a sus vidas. Recuerden siempre tomar nota. Si algún versículo en especial lo está marcando, reflexionen y oren en base a ese versículo para que Dios les hable lo que les quiere enseñar. Recuerden darnos un like. Estamos toda la mañana mañanando con Dios de 6 a 7. En la tarde, atardeceré con Jesús de 6 de la tarde a 7 de la noche. Recuerden pasar por YouTube. Denos un like para que YouTube no borre los videos y ustedes se puedan transformar, así como nosotros, en un canal de bendición para otras personas. Se les ama, se les bendice. Que sea un día muy bendecido y prosperado en todo lo que tienen que hacer. Que Dios quite todos los obstáculos que se quieran levantar y que puedan salir adelante en cada cosa que Dios tiene predestinado para sus vidas. Dios me lo bendiga grandemente, se me cuidan
y hasta otra próxima oportunidad. Bendiciones. Shalom.